compromiso es deuda. Estamos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Señor presidente, aquí hay un tema fundamental porque esto se nos vino encima. No vamos a insistir en cómo entró el coronavirus a Colombia, que bien se sabe que entró por los aeropuertos internacionales, pero iba a entrar de todas maneras, iba a llegar. Estamos enfrentando esta circunstancia. Los médicos tienen la palabra. Vamos a ver de cuántas camas de unidad de cuidados intensivos disponemos y podemos utilizar en esta emergencia, y cómo podemos montar otras, y cómo vamos a encontrar respiradores y ventiladores. En fin, ese es un tema médico-científico. Pero hay un problema, señor presidente, que queremos tratar con usted, que es la economía de guerra que tenemos que enfrentar. Porque esto tiene que pasar y el país tiene que ver más allá de la crisis, cómo sobrevive, cómo sobrevive. Nosotros hemos dicho que hay que mandar a diablo la ortodoxia monetaria y financiera, porque el tema es de supervivencia, no es de equilibrio de las cifras. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene de ese tema de manejo económico que tanto nos preocupa, presidente? Bueno, doctor Fernando, lo que usted ha dicho es un momento muy difícil, donde toca lograr que haya una crisis sin hambre y que esa crisis, al superarse, pueda haber una sólida recuperación de la economía. Se dice, hay una receta especial para estos casos. A ver, el gobierno ha apelado a una serie de bolsillos y le van a sumar unos 14,5 billones de pesos. Para Colombia es un esfuerzo grande, aunque presupuestalmente apenas es el 1,4 el PIB. En Estados Unidos, el paquete de ayudas aprobado, hoy lo iba a aprobar la Cámara, antes de anoche lo aprobó el Senado, es del 10% del PIB. Un PIB de 22 trillones, un acuerdo para apoyar de 2 trillones. El gobierno va a tener que apelar a venderle títulos al Banco de la República, que por la vía de comprar títulos del gobierno, el Banco de la República le preste dinero al gobierno. Si yo dividiera las medidas por los estratos sociales y económicos del país, diría, hay una oferta de crédito a la gran empresa, a las empresas formales, que dice, pueden ir a los bancos, pedir aplazamientos, por eso aplazamiento no los pueden reportar. Allí hay otra posibilidad, que es el crédito para pagar nóminas. Antenoche yo publicaba la situación del sector financiero frente a esto, pero hay un sector que me preocupa mucho, doctor Fernando, que es el sector de los pequeños negocios que no tienen historia crediticia. Por ejemplo, lo llama uno la peluquera, en la asociación de panaderos. Ayer tuve una comunicación vía mensajes con la asociación de panaderos de Medellín. Llama el pequeño hotel. Entonces dicen, mire, no, el problema, yo no tengo crédito, en este momento yo no estoy pidiendo que me aplacen el pago, yo lo que estoy pidiendo es, no tengo con qué pagarle a los trabajadores. Como no tengo con qué pagarle a los trabajadores, yo necesito rápidamente un crédito de nómina. Y eso es lo que tiene que fluir. Inclusive yo pensaba ahora preguntar cómo acceden estos pequeños negocios que no tienen historia crediticia al Banco Agrario para poder pagar sus nóminas. Eso en cuanto a la parte del crédito. Yo diría que lo más delicado, doctor Fernando, en la parte de crédito es el crédito que necesitan todos esos negocios pequeños, informales, para que sus dueños y trabajadores no aguanten hambre. Negocios que no tienen experiencia en el acceso a las posibilidades bancarias. Vamos a los temas sociales. Ayer debió empezar el giro a 1.700.000 ancianos. Les van a girar 240.000 pesos, que implica 3 meses. Hay otros 700.000 ancianos mayores, 300.000 mayores de 70 años, en una condición muy difícil, que también están buscando cómo les giran. Ojalá eso sea rápido. El anticipo a familias en acción está bien,
Jóvenes en Acción, pero yo creo que Jóvenes en Acción se va a tener que ampliar muchísimo por el tema de los mototaxistas. Un país con, yo diría, cientos de miles de mototaxistas, ellos viven de una plática que hacen en el transporte de la moto al día. También hay un sector con mucha debilidad económica, los taxistas no propietarios, etcétera. Entonces el gobierno ha dicho que va a girarle a 3 millones de familias. Diego Molano ayer estaba armando la base de datos, dando los últimos detalles técnicos. 3 millones de familias de mucha debilidad económica, muy desprotegidos y que no están en las redes de protección que actualmente operan en el país. Eso se necesita. El gobierno ya está en la idea de comprar 1 millón de mercados. Yo diría que ya la semana entrante se necesita, hoy es viernes, el martes o miércoles, por tarde ese 1 millón de mercados se empieza a sentir en la calle. Entonces, alcanzarán los recursos. Y ahí es donde el gobierno tiene que, y el Banco de la República, esperamos que se tome esa decisión, lo que usted ha dicho, el gobierno tiene que, todos esos temas sociales, el gobierno no tiene más que otra que apelar al Banco de la República, unos créditos del Banco de la República. Ahora entiendo que ya el gobierno también tiene contratado un crédito de contingencia con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé en qué momento gastar ese, si gastarlo para reactivar la economía, si se pudiera, con los recursos locales, incluidos los del Banco de la República, atender lo social, ese crédito de contingencia del Fondo Monetario Internacional se podría dejar para las necesidades de recuperación de la economía. Este es un resumen, grosso modo, doctor Fernando, de cómo veo yo esta situación social. Señor presidente, yo quiero hacer énfasis en un tema que en la hora de la verdad hemos estado proponiendo, que es el de las empresas medianas y pequeñas que se quedaron sin caja, que son muchísimas, y de las que dependen muchísimos trabajadores. Entonces, el gobierno nacional, a través del señor ministro del Trabajo, resolvió decir que la situación del coronavirus no es causal de despido, ni de despido individual. Eso quiere decir que si despiden a una persona le tienen que pagar su indemnización correspondiente, ni de despidos colectivos que no los van a aceptar. Bueno, muy bien, entonces esa es la teoría. Pero es que la pregunta es bastante pragmática, presidente. ¿Qué hacen esas empresas medianas y pequeñas si se quedan sin caja? Que el problema no es de la estructura económica y de que resistan o no resistan un crédito. Seguramente que nadie lo va a resistir en estas circunstancias, pero esas empresas menos. Ayer hablábamos con un representante a la Cámara muy cercano a usted desde la ciudad de Cali, que nos decía que él sabía de pequeñas empresas de confecciones con 700 trabajadores que le decían al patrono, bueno, y ahora, y el patrono les decía, no tengo caja, el problema es de caja. Nosotros hemos dicho que esas empresas hay que mantenerlas vivas, cuesten lo que cuesten. En una economía de guerra hay que mantener vivo el aparato productivo. Eso tiene un costo, desde luego que lo tiene. Eso es heterodoxo, por supuesto que es heterodoxo. Que se necesita emisión del Banco de las Repúblicas, que se necesita emisión. ¿Produce inflación? Puede ser, presidente, porque por el otro lado la contracción es tan brutal que uno no sabe finalmente cuál es el efecto inflacionario de mantener viva la economía pagando el salario de los trabajadores de empresas medianas y pequeñas. Usted se refirió a otras, las más pequeñas todavía, que no tienen historia crediticia. Yo abogo por las que están un poquito más arriba en la escala, pero que no llegan, no alcanzan a ser empresa grande en Colombia, presidente. No hay que mantenerlas vivas, así tengamos un costo que asumir entre todos a través de un crédito del Banco de la República al gobierno. El menor costo, doctor Fernando, es mantener vivo todo el aparato empresarial de Colombia. Asumir que son unas vacaciones largas y ayudarle al aparato empresarial para que el aparato empresarial colombiano no colapse. Mire, sobre lo laboral, independientemente de lo que diga el ministerio, aquí hay una norma que permite la desvinculación en casos de
fuerza mayor, en caso fortuito y fuerza mayor. Hay una circunstancia, un hecho grave, imprevisto, y entonces lo que yo he sentido es que muchas empresas están desvinculando la nómina por la vía de no pedir permiso al Ministerio de Trabajo, sino de avisarle al Ministerio de Trabajo. Entonces el ejemplo que usted trae de la empresa de Cali es paradigmático de lo que está pasando. Pero entonces veamos la parte humana y empresarial. En la parte humana, yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo que se le preste, hay que hacer la tarea de que se le preste a esas empresas para poder pagarle alguna nómina a los trabajadores. Y en el momento que la empresa ya no dé más, hombre, que el gobierno, dentro de lo que está subsidiando, le subsidie a todos esos trabajadores un tiempo. O sea, que depende de la extensión de la crisis, unos ingresos para esos trabajadores derivados de préstamos para la nómina y otros ingresos posteriores derivados de apoyos del gobierno. ¿Que tiene que operar el Banco de la República? Sin duda, doctor Fernando. Ahora, el Banco de la República primero habló de una liquidez de 20 billones. Ayer estaba hablando de una liquidez, o antes de ayer, de una liquidez de 10. Ojalá se cumplan esas ofertas de liquidez. Pero, ¿qué diría uno? Que eso, si se maneja bien, lo le prestan a quienes tienen acceso al Banco de la República. Pero eso debe alimentar toda la cadena crediticia hacia abajo. Entonces eso debe ayudarle al banco, a los bancos, a las moratorias, a facilitar los créditos, etcétera. Esa es una manera de intervención del Banco de la República. Y llegará la otra, que es la compra de test del gobierno, que es la manera de prestarle al gobierno para atender todo esto, doctor Fernando. Pero que hay que atenderlo. Usted dividía esto en el tema de salud y en el tema económico. Hay que atender todos los frentes, no hay duda. El tema de salud, desde luego, pues no nos podemos dejar morir por el coronavirus. Eso, por descontado, se da. Pero la parte económica, la economía hay que mantenerla viva. Hay que mantenerla en condiciones en que pueda ser posible un restablecimiento de la operación después de esta tragedia. Y hay que prestarle a la gente, y nosotros hemos dicho que a largo plazo y sin intereses, que tiene un costo. Claro que tiene un costo. ¿Quién lo paga? Lo pagamos entre todos. Es que esto es una tragedia, presidente. Aquí hablábamos con una persona muy cercana a usted, que es el doctor Oscar Darío Pérez, y conveníamos en que este es el momento de la heterodoxia, con prudencia, con juicio, con pulcritud, todo lo que usted quiera. Pero uno no puede estar hablando de medidas ortodoxas. Mire que hoy ya en el diario El Tiempo el doctor Carlos Caballero Argáez viene por la misma línea, que el Banco de la República le abra créditos al gobierno para mantener vivas unas obras públicas sin las cuales el país no se puede sostener. Presidente, mire usted, viene una cosecha cafetera, la que llamamos los montañeros allá de Caldas y Antioquia, la de Traviesa, y que en otras partes la llaman la de Mitaca. Y tenemos un excelente precio internacional. Está cayendo estos días, ojalá no caiga más. Está a 1,20 en Nueva York, que es 1,50 o 1,60 centavos de dólar para el café colombiano. Pero la cosecha hay que cogerla. Hay que tener vivo al cafetero para que pueda contratar los peones que van a recoger el café. Hay que tener una línea de transporte suficiente. Y para eso hay que utilizar unos recursos, presidente. Esa cosecha cafetera hay que cogerla, porque ese es el equilibrio de 600 municipios del país. Presidente, aquí va a haber que hacer uso de mucha imaginación, de mucha decisión y de mucho valor para asumir responsabilidades y tomar riesgos. ¿Nos parece a nosotros, presidente, su visión? Eso es necesario, doctor Fernando. La cosecha de café le atraviesa y debe estar, yo diría que a menos de 10 días de que esté en su fin. Por fortuna, el ministro de Agricultura hizo un acuerdo con la Federación de Cafeteros para facilitar esa recolección. Creo que hay que proveer de las máscaras, de la prueba. A eso, por ejemplo, en el Quindío se necesitan unos 10.000 recolectores. Hay que darles toda la atención preventiva.
para que puedan intervenir y recoger esa cosecha. Una de las 34 excepciones a la cuarentena, uno ve que está bien protegido el sector agropecuario para evitar que se caigan estas cosechas y para que este país pueda producir comida, doctor Fernando. Uno no sabe qué puede pasar en la economía internacional, o sea que la producción doméstica de comida es una necesidad, de no dejar caer las actividades esenciales, de no dejar caer la cosecha cafetera, que en la reunión del Centro Democrático de la semana pasada virtual, el doctor Diego Javier, nuestro representante del Quindío, insistió mucho en eso, y el senador Alejandro Corrales de Risaralda, la necesidad de facilitar esa recolección de la traviesa cafetera. Estamos seguros que eso se va a dar con dificultades, pero confiamos que esas dificultades se superan y esa cosecha se recoge, doctor Fernando. Esperamos que sí, presidente, tiene que ser, no puede ser de otra manera, y hay que estar prestos a tomar decisiones, si se quiere, heroicas, porque es que estamos en un mundo distinto, presidente. Esto no se parece en nada. Usted que fue presidente de este país durante 8 años, usted que fue gobernador de Antioquia, usted que fue alcalde de Medellín, sabe que las circunstancias que usted atravesó no se parecen en nada a lo que estamos viviendo ahora, que es un mundo completamente nuevo y distinto. ¿No le parece que tenemos que dejar atrás todas las categorías mentales con las que gobernábamos el pasado en estas circunstancias de la mayor crisis que ha tenido la humanidad? Claro, doctor Fernando, pero mire, para aquella crisis del 2008, apelamos a que el Banco de la República comprara desde el gobierno. Hoy, con el componente humano tan delicado, hay más necesidad de hacerlo. Nosotros confiamos que eso se vaya a dar. A mí me dio buena señal la decisión que tomó inicialmente el Banco de la República rapidito de inyectar esos recursos de liquidez. Lo importante es que se transmitan a toda la base productiva. Yo no le digo al doctor Caballero Arcáez, pero lo que usted dice al citarlo es una necesidad, que estas obras públicas no se paren. Yo no sé si a la hora de la verdad ya han entrevistado al infectólogo, al doctor Juan Diego Vélez del Valle de Lili y de Cali, porque al oírlo a él y a leerlo, uno ve alguna esperanza en el tema colombiano de la prevención y de la cura por vía de medicamentos. Yo sugeriría muy respetuosamente, desde el punto de vista de salud, hablar con él por la interconexión entre los dos temas. Imagínese usted una concentración en un área no grande, como es la zona cabecera del Quindío, o en algún municipio del suroeste de Antioquia, en el Quindío, de 10.000 recolectores de café. Hay que proteger su salud. Cuando yo he escuchado y leído al doctor Vélez de la Fundación Valle de Lili de Cali, veo que él tiene unas recomendaciones que es bueno conocerlas. ¿Qué le voy a mencionar yo de los medicamentos que él sugiere, el tratamiento preventivo que él sugiere, que es además de mantener los 2 metros de distancia, lavarse las manos permanentemente, de las máscaras, etcétera? Él también habla de un tema de medicamentos preventivos y curativos, que imagínese una concentración de trabajadores de obras públicas en una de esas grandes obras del país. Diga usted, terminando la obra del puente sobre el río Magdalena en Magangué, se necesita ahí tomar las medidas que hasta ahora se conocen, y yo creo que se debe estudiar esa parte de la medicina preventiva o curativa de que están hablando algunos científicos colombianos, y yo sugeriría en este caso también al doctor Vélez de Cali, de la Fundación Valle del Lili. Eso es obvio, presidente, y hay que hacerlo, y hay que tomar muchas decisiones en ese sentido, y hay que precaver la salud de la gente, y hay que atender a las posibilidades de su curación. Hemos oído hablar también de algunas cosas, como por ejemplo la combinación de unas drogas que se utilizan aquí contra el paludismo, contra la malaria y contra no sé cuál otra de esas pandemias, y hay esperanzas, puede ser, pero uno no se puede apuntar a esas esperanzas. Yo le insisto en el tema crediticio, porque la palabra refinanciación
es una palabra que yo no sé manejar en estos momentos. Algo aprendí de bancos en 18 años como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, pero refinanciar ahora, ¿refinanciar sobre qué base? No hay banquero ninguno, señor presidente, que haga una refinanciación juiciosa sobre la base de una incertidumbre como esta. Ninguno, porque las categorías mentales con que trabajan los especialistas en crédito no pueden estar vigentes. Refinanciar, ¿qué quiere decir refinanciar? Acumular los intereses para soltar esa carga después cuando quedemos con una economía valetudinaria que empieza apenas a resolver sus problemas. La gente que está metida en su casa y que no puede producir, ¿qué se gana con que le refinancien una tarjeta de crédito distinto que puede comprar hoy el mercado y mañana no va a tener con qué pagar la tarjeta de crédito? Presidente, me parece que hay que mover criterios muy distintos de los criterios tradicionales. Es en eso en lo que hemos venido insistiendo y por supuesto eso tiene un costo. Claro que tiene un costo, pero a quién se le pasa por la mente algo distinto? Y los bancos van a ser elemento decisivo en esto porque sin sistema bancario no hay economía moderna, no la puede haber. A los bancos hay que defenderlos y los bancos cuando refinancian se está defendiendo ellos, presidente, porque si declaran a todo el mundo en moratoria quedarían técnicamente quebrados. Los bancos tienen que sobrevivir también. Presidente, aquí va a haber que hacer uso de, insistimos, de unas categorías mentales y de unos recursos nunca antes ensayados. Entendamos esto, presidente, es una situación que no se vivió nunca y necesita remedios que nunca se intentaron. ¿A usted sí le parece que se está actuando de esa manera y con esos criterios en las propuestas que el gobierno ha hecho para superar la crisis? Doctor Fernando, primero, estamos de acuerdo en esa combinación de soluciones. Segundo, yo creo que el gobierno ha venido paso a paso atendiendo. Por ejemplo, cuando yo quiero decir esto, es necesario la combinación de recursos del Banco de la República vía crédito, vía desembolsos al gobierno, vía inyección al sector privado, la actuación para apoyar las empresas, las endeudadas, las que no tienen deuda, ese sector informal, los subsidios a la población, al sector esencial de bienes esenciales de la economía. Póngame ahí sector agropecuario y ponga en los bienes esenciales aquellos que no se pueden dejar perder. Por ejemplo, ayer estaba atendiendo fuera del problema cafetero una cosecha de arroz y hay otra. Los bananeros, si no exportan esa fruta se cae y se pierde. Entonces yo diría, la combinación, porque mire, si no se combina lo de salud con lo social y lo económico, también uno conoce de muchos trabajadores que dicen, no hombre, yo soy muy pobre, pero a mí me da miedo ir a trabajar. A mí me da miedo ir a trabajar así me paguen por esto del coronavirus. Entonces ahí se necesita también dar tranquilidad desde el punto de vista de salud, porque está bien, se permite que lleguen los 10.000 recolectores de café al Quindío, pero también hay que prepararse. Primero, no dejarlos enfermar, y segundo, darles tranquilidad que vayan. ¿Qué tal que le dijeran a uno? No, los trabajadores por miedo se abstuvieron y no fueron los 10.000, fueron tantos menos. Entonces, la combinación se necesita, doctor Fernando. Financiar empresas, pues hombre, habrá que financiarlas a muy largo tiempo. Yo creo en el gradualismo, una primera moratoria, después si esto se extendió, mirar cómo se sigue extendiendo, los recursos para poder tener capital de trabajo y reiniciar actividades. Yo creo que todo ese horizonte hay que estarlo mirando. Enseguida, lo de nómina, ya le decía, 2 pasos. Pensemos primero en las empresas sin historia crediticia. No hablemos de historia crediticia, sin experiencia para ir a un banco. Yo confío que el Banco Agrario esté anunciándoles cómo va a ser para que ese restaurante que tenía 5 meseros les pueda pagar un tiempo, que no alcanza sino un tiempo, que enseguida entren ellos al universo, a la base de datos
de personas protegidas por el gobierno, pero entonces también ahí se necesita no solamente darles la ayuda económica, sino también que haya oferta de los bienes básicos en el mercado. Antes de ayer me dio mucho gusto ayudar en eso. Recibí una llamada del alcalde de Cali. Yo tuve buena relación con él en el Senado de la República. Cuando discutimos lo hicimos respetuosamente. Me dijo que quería comprar 200.000 mercados y me asustó mucho porque me dijo que no lo sabía en el comercio de Cali. Inmediatamente, lo que he hecho estos días es estar aquí sentado al pie de un teléfono con un correo social. Inclusive a través de la hora de la verdad, a muchos oyentes les toque decir, hombre, perdónenme, no he podido contestar a todos. Es difícil, 400, 500 mensajes al día. Paso día y noche contestando mensajes. Me contestó el ministro de Agricultura, cuando él me llamó, la ministra del Interior, y resolvieron el problema con FENALCO. No, sí había la oferta de los bienes para esos 200.000 mercados de Cali. ¿Qué decisión tomaron? Comprarlos en el mismo procedimiento de compra de 1 millón de mercados del gobierno, y se quitó ese susto. Pero cuando el alcalde de Cali me dice a mí, voy a comprar 200.000 mercados, y no hay quien me los venda en Cali, porque no hay las provisiones, yo me asusté mucho. Entonces ahí es donde dice uno, se necesitan las provisiones. Por ejemplo, se necesita que siembren ese arroz en el Tolima, y en el Casanare, y en el Meta, y para que los trabajadores y los operarios, ayer supe yo de operarios de maquinaria agropecuaria, que con razón humana, comprensible, no quieren ir a operar por miedo de contagiarse. Entonces es donde se necesita tener esa combinación de lo económico y de lo social y lo de salud. Pero usted tiene toda la razón, doctor Fernando. Lo que ha sido uno, por ejemplo, ayer hubo para ajustarse uno al reglamento del Congreso, hubo una reunión informal virtual de la Comisión Séptima con los del Senado. Estuvimos ahí los 14 que integramos esa comisión, con los ministros de Salud, con el ministro de Vivienda y Agua, que es un tema muy delicado, porque si bien llevaban ya 220.000 reconexiones, hay muchos sitios que no pueden reconectar porque en el gobierno anterior les dejaron no solamente desconectar, sino suprimir la tubería. Entonces hay muchos sitios de Colombia sin agua, y con el director de prevención de desastres. Se estuvo hablando de todo esto, doctor Fernando. Insistamos. Yo creo que todos insistiendo, el gobierno ha entendido. Yo confío en lo que está haciendo el gobierno, confío que lo que usted ha dicho de la heterodoxia se cumpla. Desde un principio, muchos colombianos hemos estado de acuerdo con usted. Yo tuve la oportunidad de darle una entrevista hace una semana al Tiempo, le voy a escribir otra ahora al Espectador, y recoger de sus ideas cuando me referí a toda la escala de créditos, donde tiene que empezar con un crédito del Banco de la República, llegar con unos créditos a los más informales y llegar con unos recursos, a ver, hagámoslo heterodoxo con el lenguaje más aproximado, a que no le dé pánico a los técnicos, unos créditos, que es emisión del Banco de la República, en algún momento habrá que emitir. El banco inicialmente tiene unos recursos que los puede ir gastando, pero que finalmente tenga que emitir unos test al gobierno para que el gobierno vaya atendiendo las necesidades sociales y las necesidades productivas. Doctor Fernando, yo hace días no lo reviso, pero es que Colombia llegó mucho mejor que otros países a esta crisis, con más de 50.000 millones de dólares en las reservas. Yo creo que eso ayuda. Además, no sé qué te da Google ahí, reservas en moneda extranjera del Banco de la República. Ayúdanos. Algo como 54.000 millones de dólares, me parece, presidente. Bueno, siquiera me deja más contento con 54.000. Yo sinceramente creo que eso también es un factor de optimismo, doctor Fernando, que le voy a decir, yo no sé qué va a pasar con el dólar. Si Estados Unidos logra
mantener la economía y nosotros también, puede haber un equilibrio. Si Estados Unidos la mantiene y nosotros no, uno no sabe a qué costo se vaya el dólar. Si Estados Unidos no la mantiene, uno no sabe qué caída pueda tener el dólar. Son tiempos tan difíciles que hasta cuando el pensamiento tiene que enfrentar este universo heterodoxo, inicialmente es muy difícil la predicción. Pero cualquiera sea el derrotero en los próximos días, un país con 54.000 millones de dólares en la reserva, lo que llamaríamos estas economías emergentes como Colombia, es un país que tiene posibilidades para ir solventando esta crisis. Doctor Fernando, a ver, estamos con todo el cuidado, con toda la preocupación, pero yo también digo que esto se va a lograr superar. Y eso sí, mire, por ejemplo, señor ministro de Salud, él anunció antes de anoche que para el 6 de abril, que es ya, hoy el 27, necesitamos 350.000 pruebas. De la prueba tradicional, la que se está haciendo, Colombia hasta ayer había hecho 8.000 y tenía pedidas otras 20.000. Entonces esa prueba comercial, fácil, simple, masiva de detección, se necesitaría traer 322.000. Ayer lo estaba aprobando el INVIMA, anoche lo anunció en la locución el señor presidente, que las EPS tienen que traer eso. Ojalá cuanto antes, un monitoreo del gobierno para que eso se cumpla, porque entonces yo pienso en los 10.000 recolectores cafeteros. Yo, si fuera recolector cafetero, diría, bueno, si a mí me van a pagar por recoger un café, pero mi salud, entonces, una cosa es que me hagan la prueba y que diga, vaya a recoger café, utilice esta mascarita, pero usted tiene inicialmente en esta prueba, no en la molecular, sino en la inicial de detección, es negativo, está aliviado, no está contagiado, vaya a recoger café. Otra cosa es que no hagan la prueba. ¿Cómo se va el trabajador a recoger café con la incertidumbre de que no sabe si está infectado o no? Porque sabemos que un 80% de los casos, le hablo como un lord, es oyendo los médicos y estudiando reportes de científicos que dicen que un 80% no genera síntomas. Entonces, por ejemplo, eso de salud lo necesitamos para que el productor, en nuestro ejemplo, el recolector cafetero sepa que ya le hicieron una prueba, que dio negativo y que utilizando una máscara y unas distancias puede recoger café. O sea que necesita esa combinación. Y usted decía también al principio, el tema de los respiradores, es urgente. El país tiene 6.000 respiradores. Se necesita para atender el pico de la crisis, que ojalá no hubiera pico crítico de crisis, fuera manejable, unos 10.000, no lo digo yo, lo dicen los científicos. Está eso bien agotado en el mundo. Yo creo que hay que aplaudir la innovación de la Universidad de los Andes, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Universidad de Antioquia, unos empresarios del Valle del Cauca, que están innovando para la producción local de respiradores. Yo creo que ahí el problema que tienen es la carencia del insumo, de la materia prima, de los componentes que necesita un respirador en el mundo. Ojalá lo puedan traer. Uno quisiera, así como un avión del gobierno, de un charter del gobierno, a traer unos compatriotas a China que recogieran lo que pudieran ahora de respiradores y de pruebas, que eso está bastante agotado en el mundo, y que de todas maneras estos colombianos, que hay que aplaudirlos, porque están innovando cómo hacer un respirador doméstico, puedan tener también el apoyo para todos los insumos. Hay una enorme correlación aquí en los tres temas. Usted tiene toda la razón y yo confío. Este país, digamos que hay una característica. El doctor Enrique Gómez Hurtado, fallecido recientemente, amigo común, solía mirar al Congreso y decir, aquí hay congresistas de tal condición, de tal otra, de Tolington, pero no hay brutos. En este país no hay brutos, doctor Fernando. Es un país muy inteligente. No digamos defectos de nosotros los colombianos, pero digamos que es un país muy inteligente y entonces
que vayamos por ese camino, y usted tiene toda la razón. De luces, siga dando luces, que yo creo que esto lo superamos, y tengamos fe en el talento colombiano para superar esto. Solo quiero pedirle, presidente, cuando nos vamos a despedir, que esto lo hagamos con frecuencia. El país lo oye a usted. En este momento estamos, me corrigen, presidente, las reservas internacionales son de 53.000 millones de dólares, no de 54. Bueno, me equivoqué por 1.000. El país lo oye, presidente. El país espera su palabra No. y el país espera sus luces. Yo sé que usted todo el día... Siempre con mucho gusto. Cada que me llama además, yo le había dicho que no lo hiciéramos ayer, sino hoy, esperando decisiones de salud, doctor Fernando, porque yo le digo, a mí me preocupa mucho cuando el trabajador de maquinaria agrícola dice, hombre, sí, bueno, el trabajito, el ingreso y eso, pero yo no me expongo a que me contagie. Entonces estábamos esperando también que nos dijeran lo de las pruebas. Ahí han puesto un buen gerente, amigo suyo, usted lo conoce mucho, claro, que es el doctor Luis Guillermo, Plata. el doctor Luis Guillermo Plata. Pero y claro, a usted todo el mundo lo respeta. Acoge en el buen sentido al Banco de la República, al doctor Carrasquilla. Yo veo, usted sabe que Alberto, los economistas en momentos tienen que ser caprichosos, pero Alberto Carrasquilla es un hombre muy inteligente y él sabe esto, y usted sabe que muchas veces los que manejan la economía dicen no y no y no para terminar, para mientras van pensando para poder decir sí. O sea, que siga acosando en el buen sentido, doctor Fernando. Siempre estoy disponible. De Mar me llama, lo único que le dije es, esperemos no el jueves, sino el viernes, a ver qué nos pasa con lo de las pruebas. Presidente, tomamos su palabra que es que vale oro, que vale que más que cualquier escritura pública, porque al país hay que mantenerlo vivo, hay que mostrarle caminos, hay que mostrarle horizontes, hay que respaldar al gobierno en las decisiones que tome, y mientras más duras sean, más disponibles tenemos que estar para la defensa de esas posiciones que pueden ser de momento muy duras, pero que más adelante tendremos que agradecer todos. Hay que sobrevivir, presidente, hay que sobrevivir. Esa es la tarea del momento, sobrevivir, pero dejar un país más o menos entero para reemprender después el camino de la recuperación. Presidente Álvaro Uribe Vélez, un abrazo muy estrecho. Doctor Fernando, a usted muchas gracias. Quiero también a las familias de todos los oyentes, del equipo periodístico que lo acompaña, a su familia, a todos, toda la solidaridad, a las comunidades vecinas de cada uno, a los vecinos, toda la solidaridad, y que vayamos saliendo adelante, doctor Fernando. De pronto una conversadita con el doctor Vélez de la Fundación del Valle. Ya lo anotamos, presidente, no se nos escapa, tranquilo que no se nos escapa. Y con Luis Guillermo Plata. Lo haremos. Voy a hacer una notica, un mensajito social, hombre. Ayer se lo dijimos al ministro de Salud. Este país tiene todavía por acabar de dotar unos 28 laboratorios regionales. Estaban esperando cofinanciación de las entidades territoriales. Nosotros nos atrevimos ayer a decirle al ministro de Salud, ministro, hay unas regiones donde no va a haber cofinanciación. Hágalo la nación, pero dótenlo. Otro mensajito social. Por ejemplo, el gobierno se comprometió a girar 2,5 billones urgente a hospitales de la ley de punto final. Estaban también esperando que hubiera la contrapartida departamental. Solamente creo que Antioquia y otra región han cumplido con esas contrapartidas. Hay que girar eso, sin las contrapartidas. Departamento que tenga dificultades, por favor no le exijan eso ahora. Giren ese dinero sin las contrapartidas, focalizándolo. Yo lo que se haría es decirle a cada hospital, usted
usted va a recibir esto por la ley por esto que le den a usted tales y tales empresas, y a tales EPS, que a esas EPS se lo debe el ADRE, pero díganos cuáles son las prioridades para ese gasto del dinero que le vamos a entregar, señor gerente del hospital. Yo creo que eso se necesita, doctor Fernando. Ojalá esos giros, háblele a Luis Guillermo Plaza, su amigo, de este tema, de los giros para los laboratorios en las regiones y de los giros de la ley de punto final, sin que la condición sine qua non sea la contrapartida regional. Cuando se pruebe rápidamente, en una prueba muy rápida de examen de las finanzas de ese departamento, de esa ciudad, que no hay posibilidad de la contrapartida departamental, giren ese dinero. Viva la heterodoxia, viva la heterodoxia. Aquí no hay más remedio, presidente, que acomodarnos a una situación que nunca vivió la humanidad. Tal vez no hemos entendido, nunca, ni siquiera en la peste negra de la Edad Media, ni siquiera con la gripa española. No, esto es más grave que todo lo que la humanidad ha vivido, precisamente porque es una aldea global. Antes las pestes eran más o menos limitadas, esta es universal. Vamos, me parece que en 175 países creo que no se escapa ninguno. Esto es universal y esto es un tema que nunca habíamos enfrentado. Enfrentémoslo con espíritu abierto, hay que sobrevivir y vamos a tener que ser heterodoxos. Presidente, de nuevo un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto. Gracias, doctor Fernando, a usted y a todo su equipo. Muchas gracias.